Muy bien, vamos a Marcos. Yo quiero dejarte por ahí la presentación. Ahí está el QR. Pero sabes, estamos en Marcos capítulo 12. Y hoy vamos a ir, siempre en la continuidad de lo que hemos estado aprendiendo, vamos a ir al versículo 13 al 17. Y yo te lo digo, es una pequeña porción de la Escritura, pero quizás es una de las porciones que cuando yo le empecé a estudiar, este es el famoso pasaje que habla de dar nuestros impuestos, ¿verdad? Pero a medida que iba estudiando el pasaje me di cuenta de que no solamente habla de esto, habla de muchas cosas que creo que son competentes para nuestra vida el día de hoy. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de ser, ¿verdad?, seguidores del Rey verdadero, de Jesús, el que ha entregado su vida por nosotros. Ahora, tú sabes, y todos los que han sido maestros en algún momento sabes que las preguntas son parte indispensable del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando alguien te hace una pregunta, recuerda a tus hijos, mamá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? O sea, están investigando. Las preguntas son una manera de que las personas puedan investigar, ¿verdad? Todos, pero eso sí, hemos llegado a un punto donde hemos estado en el colegio o en la universidad y nos hemos encontrado con aquel estudiante que en las clases es opuesto, ¿verdad? Tiene ganas de pelearse con el maestro y lo que hace es hacer preguntas innecesarias, confundir la clase, perder el tiempo. ¿A cuánto le gusta estar ahí? A nadie, ¿verdad? Y uno dice... Y a veces sabemos, es que hice la pregunta, dicen algunos amigos, para no tener clase. Pues esa es la mera verdad. Lulú me dice, sí, ¿verdad? Como buena maestra, ¿verdad? En ese sentido, hay preguntas que son muy buenas, pero el problema es cuando tú te pones a preguntar sin el interés de aprender. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ha estado enfrentando desde el capítulo 11, cuando le preguntan que de dónde saca esta autoridad. Por ejemplo, y el tema es que no termina ahí, estas preguntas necias que no tienen ningún propósito de aprender, sino que meramente tienen el propósito de estorbar a Jesús o de hacerle caer. Y aquí podemos ver algunas de estas preguntas. O sea, la primera es la pregunta de su autoridad. ¿De dónde viene esta autoridad? La segunda tiene que ver con la pregunta del pago de los impuestos por parte de los fariseos y los herodianos. Luego vemos que los saduceos preguntan acerca de la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección. Y vemos después, en el capítulo 12, 28 al 34, la pregunta del gran mandamiento, ¿verdad? O sea, ¿quién es el prójimo? Entonces, estas preguntas no tienen un propósito de aprender, sino de probar, de hacer caer al Señor Jesucristo, de emprenderle en alguna palabra con el propósito que Él pueda ser arrestado y después ser llevado a la cruz. Entonces, yo quiero decirte que cada vez que estés frente a Jesús y vayas con una pregunta a Él, no vayas con una pregunta donde no tienes el deseo de aprender, sino que ve a Él con la disposición de ser enseñado. Entonces, por favor, que no te pase. Que no te pase llegar a ser como los fariseos, como los herodianos, ¿verdad? Que han sido enviados en este momento por los principales sacerdotes para poder hacer caer a Jesús. Que no te pase, cuídate. Entonces, la pregunta que vamos a resolver el día de hoy es, ¿cómo evito tentar a Jesús, el Rey verdadero? Y tú vas a ver por qué estoy hablando de tentar. Porque Él mismo dice, en el pasaje que vamos a leer el día de hoy, es... ¿por qué me tentáis? O sea, Él recibe la pregunta y Él no responde inmediatamente, sino que contesta con una pregunta. Dice, ¿por qué me tentáis? Y vamos a aprender algo muy importante. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo nos cuidamos de tentar a Dios? Lo primero que debemos de hacer nosotros es tener cuidado de nosotros mismos. A veces nosotros mismos somos los peores enemigos que tenemos para nuestro propio crecimiento espiritual. A veces tú y yo tenemos esta barrera por conceptos preconcebidos, por cosas que creemos
quizás del Evangelio que deben de ser así. Pero déjame decirte, no necesariamente es así. Y yo creo que en algunos momentos nosotros tenemos algunas cosas que queremos lograr y lo tenemos entre ceja y ceja. Y somos tercos y quizás necios y seguimos detrás de esto sin importar y ni siquiera considerar si de verdad lo que yo creo o estoy pensando de verdad es válido. Entonces, a veces buscar lograr tus objetivos a costa de tus valores te pone en una posición poco conveniente delante de Dios. Te pone en una posición poco conveniente, y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos que estamos lidiando con quien debería de gobernar nuestra alma. Se nos olvida que estamos lidiando con el creador del universo, con el rey de reyes, con el señor de señores, y lo tratamos como que fuera mucho menos que eso. Y debemos de tener mucho cuidado. Entonces a veces queremos que Dios se meta en mis objetivos, en mis planes, en mis metas, pero nunca estamos considerando lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y eso es un peligro. Fíjate, por eso es que Proverbios 3, 5, 7 dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos. ¿Y qué va a hacer Él? Dice, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué te estoy poniendo este pasaje? Porque creo que ese era el problema de los fariseos. Ellos habían llegado a creer, como te lo dije la semana pasada, que ellos eran los que tenían el pedigrí. Ellos eran la casta religiosa. ¿Cómo va a venir este carpintero a quitarnos lo que nosotros hemos construido con tanto esfuerzo aquí en Israel? Y además, afectar nuestro negocio. No puede ser. Este pobre carpintero. Ellos tenían entre ceja y ceja mantener su status quo, mantener sus metas, mantener sus objetivos, sin importar, sin tan siquiera considerar, ¿estoy delante del Mesías? Porque todas las señales se alineaban. Todo parecía, parece que sí. De hecho, la última pregunta es un escriba que llega y dice, Jesús les ha contestado muy bien. O sea, este último que llegó a preguntar fue como diciendo, estoy considerando, es del único que se tiene récord en la Biblia que está considerando tal vez si Él es el Mesías. Pero todos los demás están diciendo no. Entonces, ¿sabes qué es lo que había pasado? Es que Israel había olvidado su propósito. Y todo causado por estos líderes religiosos. Los líderes religiosos estaban pensando en qué podían sacar del ministerio, cómo podían beneficiarse del ministerio, cómo podían hacer negocio del ministerio. Y no les importaba la gente. Y habían llegado al punto de poner negocios para alimentarse ellos. ¿Por qué? Porque entre más dinero ellos tenían, ellos podían decir que hemos prosperado espiritualmente. ¿No es eso lo que pasa hoy en día con los evangelistas de la prosperidad que te dicen invierte en el Señor y Él te lo va a multiplicar por creces? Esa es la mera verdad. Entonces, mira, ellos habían olvidado su propósito. El propósito quedó claro desde el principio. Tú puedes leer Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, pero Isaías 49, 5 y 6 también dice lo siguiente, Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra.
sea, la intención de Dios de escoger a Israel era que por medio de Israel viniera el Mesías y por medio del Mesías traer la paz a todo el mundo. Ese era el gran plan de Dios. Pero los religiosos dijeron, es que está bueno el negocio. Y aquí tienes tus milagros, tienes buena enseñanza, tienes respeto de la población, pero nos vas a quitar nuestro liderazgo, nuestro puesto, nuestra posición. Qué tremendo. Y tenían al Mesías delante de ellos. Entonces, cuando se trata de ti, debes de considerar siempre si lo que estás pensando o lo que estás considerando o las convicciones que tienes realmente están alineadas con el plan de Dios. Porque si no, lo que viene es insensatez y tu ruina espiritual. Que no lo vamos a ver en este pasaje, pero se ve al final. Ya te conté hace unas semanas que después de que Cristo es crucificado, en el año 70, Tito viene y los conquista y destruye el templo. El juicio viene. ¿Me doy a entender lo que te estoy diciendo? Entonces, cuando se trata de ti, primero, cuidado con tus amistades. Te voy a decir por qué. Mira lo que dice el pasaje. Versículo 13 dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. ¿Quiénes le enviaron? Si tú lees el pasaje anterior desde el capítulo 11, quienes están discutiendo con Jesús son los fariseos y los principales sacerdotes. Estos son los que hoy dicen, hey, nos hemos expuesto demasiado. Salgamos un poquito de la luz y mandemos a otros a cuestionar a Jesús. Porque si en el proceso de cuestionarlo él dice algo indebido, lo vamos a agarrar, lo vamos a meter a la cárcel y lo vamos a matar. Esa era la intención. Pero entonces mira, ¿quiénes se habían juntado? Dice, fariseos y los herodianos. ¿Qué tiene que ver esto? Mira, los fariseos eran principalmente un grupo religioso preocupado por la pureza ritual. Y los herodianos eran un grupo político judío que aprobaba los compromisos de Herodes con Roma. Solo esto los ponía en contra. Porque uno decía, no nos podemos mezclar con los gentiles, y los otros decían, nosotros podemos hacer negocios con los gentiles. Y entonces decían, no, tú eres fariseo, a mí eso no me interesa, yo quiero tener plata. ¿Verdad? Y ellos decían, no, yo quiero mantener pureza espiritual, pero como tú estás en negocio con Herodes, no quiero nada que ver contigo. Pero muy interesante, ambos grupos se odiaban, pero se unen asombrosamente para atacar a Jesús. Hacen una amistad con el propósito de atacar a Jesús. Mira, yo creo que a veces esto es lo que nos sucede en la vida diaria. En la vida diaria a veces tenemos algunas personas que a veces son los peores consejeros. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que estás en el trabajo y llegas y le dices, mira, fíjate que estoy con un problema financiero y no sé qué hacer? Mira, yo te presto lo que te haga falta al 35% mensual, ¿verdad? Y la gente dice, pero no te preocupes, me lo pagas cuando puedas. Soy tu amigo. Y entonces lo haces y en 3 meses se te ha triplicado la deuda. O sea, es una cosa. Y hay gente que toma consejo de personas que no tienen absolutamente ningún valor espiritual. Yo quiero animarte el día de hoy que no seas como estos, que se juntan
para tomar consejo de qué hacer contra el Mesías, que se juntan para tomar decisiones para ver cómo pueden afectar a Jesús. ¿No se dan cuenta con quién están lidiando? De hecho, Salmo 1, muy conocido por todos nosotros, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado cuando tú no buscas el consejo afuera, sino que ¿dónde lo buscas? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿De dónde viene el consejo? De Dios y de su palabra. Y yo no estoy diciendo que no le preguntes a nadie nada, no. No, al contrario, uno debe de buscar consejo sabio siempre. Siempre. Y yo te puedo decir, en mi vida, hay un par de amigos que cuando yo estoy, que ya no sé qué hacer, ¿aló? Fíjate que estoy pasando esta situación, ¿verdad? Y no sé qué hacer. Y yo sé la pregunta que me van a hacer. ¿Cuál crees que es la pregunta que me van a hacer? ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? Yo no como detesta a veces esa pregunta, pero la verdad es que deberíamos de buscar primeramente el consejo de parte del Señor. Y qué bueno cuando tienes amistades que hacen justamente eso, que te llevan a que tú estés amarrado a la palabra de Dios, que te llevan a la palabra y que evitan que tú estés tentando a Jesús. ¿Me voy a entender lo que estoy compartiendo? Ahora mira, cuando se trata de ti, cuidado con tus deseos. ¿Por qué? Porque dice que estos dos se juntaron, ¿para qué? Dice, para sorprenderle en alguna palabra. ¿Cuál es el deseo de estos? Hacer caer a Jesús. Fíjate que la palabra sorprender viene del griego agreu. En sentido figurado es atrapar a alguien en el momento sin vigilancia con el propósito de causarle daño. El concepto literal es atrapar animales. Te puedes imaginar lo que ellos tenían en su corazón con Jesús. Lo que tenían en su corazón con Jesús es que lo miraban como alguien despreciable, como un animal para cazarlo y causarle daño. Eso era lo que motivaba su corazón. Los fariseos, en su deseo de atrapar a Jesús, con sus artimañas, no ven lo siguiente. No ven que han caído ellos mismos en la trampa del enemigo. Y esto es algo que nos puede pasar a nosotros. A veces nuestros deseos pueden tomar control de nuestra vida. Y en el deseo de causar daño a otros, podemos ir por la vida actuando de manera incorrecta. Porque no nos interesa cuidar de los demás. Fíjate, mira lo que dice Proverbios 5:22, dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea, nadie, en lo absoluto nadie, que actúe con deseos de su carne, va a ser prosperado por el Señor. Nadie que diga, ay, y si yo entro a esta tienda y me quedo con esto y veo cómo me lo meto aquí, nadie va a ser prosperado. Quizás va a salir algunas veces, pero de repente lo van a agarrar. ¿Verdad? Nadie, a veces los chicos, ¿verdad? ¿Cuál es el deporte a veces como jóvenes? La mentira. Se tenía que decir y se dijo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la mentira. A veces somos como, bueno, todavía me incluyo como joven, ¿verdad? Como joven yo me acuerdo que me echaba unas mentirotototas. Y yo miraba a mi papá decir, vaya. Y yo, y me alegraba. Pero sabes, esos deseos a veces te terminan alcanzando y te agarran
en el pecado. Qué terrible es. Ahora bien, cuando se trata de ti, no solo tengas cuidado con tus amistades y tus deseos, cuidado con tus palabras. Porque mira lo que hacen estos. Dice, viniendo ellos le dijeron, maestro. Ya hasta me los puedo imaginar, ¿verdad? Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Como que era poema, ¿verdad? O sea, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Como que era poema, ¿verdad? O sea, maestro. Qué tremendo que estaban diciendo la verdad. Qué tremendo que estaban diciendo la verdad, pero esta verdad no la creían en su corazón. Y eso es algo que nos puede pasar a nosotros. A veces podemos conocer de memoria la palabra de Dios. A veces podemos ser expertos en el estudio de la palabra, pero si la palabra no tiene un efecto en nosotros, vamos a ser como estos que están diciendo, Maestro, Señor, gracias, Padre Celestial, que con tu amor sempiterno nos has amado, ¿verdad? Y que sempiterno, ¿verdad? O sea, ¿qué te estoy diciendo? Dios es capaz de ver atrás de toda esa fachada que a veces construimos religiosamente. Y Él sabe que intentamos en algunas de las palabras que decimos. Tú sabes, ¿verdad? Tú sabes que ayer le decía a Andy, ¿verdad? Hola, hermano, ¿cómo está usted, hermano pastor? Y le digo, no, me llamo Mario y trátame de tú, por favor, ¿verdad? No es que sea chavorruco, ¿verdad? Pero por favor, con confianza. O sea, soy un ser humano como tú, común y corriente, que peco, que me equivoco, que no voy a aparentar espiritualidad que no debo. Trátame como una persona común y corriente. Porque ese debería de ser nuestro sentir. Nuestro sentir debería de ser tan transparentes como Jesús lo era. Pero estos no. Estos eran religiosos. Que yo hasta me los imagino que caminaban como que eran de pasarela, ¿verdad? Con las filacterias, que eran los versículos que colgaban por sus mantos. Y hablando hasta de manera diferente. Hermano, la bendición está aquí en la voz. O sea, no. Es más espiritual. No. Cuidado con cómo te proyectas a ti mismo también, con tus palabras. Cuidado con tus palabras en cómo hablas con el Señor. Mira, aquí, ya pasé ahí, pero no, atrás. Salmo 5:9 dice, describe claramente la intención de estos hombres. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua hablan lisonjas. Mira, nada de lo que ellos dijeron era algo que reconocieran en verdad. En lo profundo de sus corazones eran puras lisonjas. Muy a menudo nuestras lenguas revelan la condición real de nuestro corazón. Solo haz un análisis. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿O qué piensas de otros cuando nadie te está hablando? ¿Qué cosas dices? Cuidado con tus palabras. Ahora bien,
cuando se trata de ti, cuidado con tus intenciones. ¿Por qué? Porque dicen esto y después hacen la pregunta. O sea, hacen el teatro y luego vienen y dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? La verdad es que la pregunta estaba diseñada para poner a Jesús en un dilema religioso y político. Una respuesta afirmativa estaría en contra de la gente y lo iba a desacreditar como el enviado de Dios. Ningún Mesías también podría probar la sumisión voluntaria a los gobernantes paganos. Entonces, una respuesta negativa invitaría a Roma a tomar represalias contra Jesús. O sea, él está en un momento donde lo que él diga, sí o no, lo iba a meter en un problema. Lo que estos no contaban era con la sabiduría de Jesús. Y entonces ellos, con sus intenciones, lo que querían era destruir. ¿Por qué? Porque había un problema en su corazón. No había un verdadero amor por Jesús, no había un deseo de aprender de Jesús. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. De hecho, mira lo que dice Santiago 3, 14 y 17. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, y ponga atención, mira cómo trata este tema, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sus intenciones, todo esto, este problema que ellos tenían, que no podían ver hacia adentro, con respecto a sus malas decisiones de escoger amigos, con respecto a sus deseos, con respecto a cómo controlar su boca, con respecto a sus intenciones, estaba amarrado en un problema básico: defender su statu quo, y por lo tanto eran hipócritas. Cuidado, ten cuidado de ti mismo. Por esto llego al segundo punto, porque tenemos que ver, ya me iba de paso para abajo, hubiera sido terrible. Cuídate de tu carácter. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el pasaje. Mas él, dice, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y aquí es donde se pone algo complicado el asunto. Mira, ¿no te pareces más a Jesús que cuando vives una vida sin dobleces? ¿No te pareces más a Jesús que cuando decides ser transparente en tus deseos? ¿No te pareces más a Jesús cuando decides ser transparente en tus palabras y en tus intenciones? Cuando tú decides ser transparente, sin dobleces, cuando decides no ser hipócrita, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque tu carácter está siendo transformado. Por eso, vamos a leer el versículo 15, mira. Dice, ¿por qué me tentáis? Lo primero que creo que debemos de reconocer aquí es, reconoce la hipocresía en tu vida. ¿Hay hipocresía en tu vida? Voy a callar 5 segundos. ¿Hay hipocresía en tu vida? ¿Hay hipocresía en mi vida? Yo creo que este es un anhelo, es un tema que debemos de sentarnos un rato, parar y analizar. Analizar qué nos mueve, por qué hacemos las cosas que hacemos.
¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué es importante para nosotros? Porque cualquier cosa en todas estas áreas que no tenga que ver con Jesús y con su palabra, puede ser algo que está ahí adentro, en la oscuridad, escondido, que nadie sabe y nadie conoce. Y sabes que lo mejor que puede pasar es que Jesús revele las intenciones de tu corazón. Por eso Jesús hace una pregunta. Yo al principio me lo imaginaba así como, ¿por qué me tentáis? Yo hoy creo que no es así. Estudiando el pasaje creo que es como, ¿por qué me tentáis? Esta pregunta, mira, cuando nuestro carácter está siendo formado por Dios, su anhelo es que seamos los mismos aquí y en todos lados. En otras palabras, que dejemos de ocultar lo que realmente somos. ¿Y sabes quién te puede ayudar en este caso? Son tus prójimos más cercanos. Ellos te conocen muy bien. ¿Y cómo duele, verdad? ¿Cómo duele cuando el cónyuge, mamá, papá o el hijo o la hija de repente dicen, lo que pasa es que tú, y uno dice, oh. ¿Pero por qué dolió? Porque a veces lo que dijeron fue demasiado cierto. Y si eres como yo, ¿qué hacemos usualmente? No, es que no es así. Es que, no, mira, no, espérate, no, es que tú no. ¿Qué hacemos? Nos defendemos. ¿Por qué? Porque duele aceptar la realidad. Pero eso que nos dijeron, ¿sabes qué es? Es el Señor revelando aquello que quizás quiere que cambie en ti, que está oculto. ¿Por qué me tentáis? Mira, creer que podemos engañar a Dios ocultándole nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y deseos es tentarle, como si no supiera la verdad. Yo me ponía a pensar, uy, qué tremendo cuando de repente a veces Dios, te lo digo, me pasó el viernes, ¿verdad? Tuve una conversación por ahí de un hermano a quien amo mucho y se sentó así, solo abrió la Biblia y me dijo, mira, te quiero regalar este versículo. Tan, tan, pum, pim, pam, pum. Y yo, ¡oh! Y te lo digo, qué bendición. Qué bendición cuando Dios se toma el tiempo, baja y te dice, hey, esto que está aquí en tu corazón tiene que desaparecer. Ya no estés aparentando más. Cambia. Cambia. Se puede. Se puede. Mira. Aquí te regalo estos dos pasajes. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué dice? No los oigo. ¿Qué dice?
de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Aquí se trata de qué es lo que tú quieres. ¿Quieres las cositas terrenales y ver cómo le sacas partido a esta vida? ¿O quieres las cosas del Señor que vienen del cielo? Esa es la gran pregunta que hay que contestar. Si quieres las cosas del Señor que están arriba en el cielo, hay que ser transparente. Hay que dejar de ser hipócritas. Por eso dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿A dónde nos deja todo esto? Desnudos, delante de aquel que puede ver absolutamente todo. Por eso Él dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué estás jugando juegos conmigo? ¿Por qué te resistes a reconocer mi autoridad? ¿Que no te he dicho tantas señales? ¿Que no le he dado de comer a 40,000 personas en 2 veces? ¿Que no le sané? ¿Que no resucité a Lázaro? ¿Ah? O sea, ¿por qué me tientas? ¿Por qué todavía estás cuestionando mi autoridad? ¿Por qué me quieren hacer caer a mí? Que lo único que yo quiero traer es vida eterna para ti. ¿Por qué me escondes el pecado que te domina? ¿Por qué no eres transparente? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué te resistes? ¿Por qué no te acercas? Acércate. No me tientes, porque yo lo sé todo. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos y las más profundas intenciones de nuestro corazón. Entonces lo mejor es acercarse con humildad. Que no te pase como estos, que están jugando juegos con el Dios omnisciente y omnipotente. Mira, pero ese es el primer punto. O sea, en cuanto a tu carácter, hay que reconocer aquello que debe de morir, que está en lo oculto, y que debe de liberarnos para ser transparentes y honestos delante de Él. Pero ¿cuál es el segundo punto? Mira, Él tiene paciencia. Yo estaba admirando este pasaje y dije, tráigame la moneda, por favor. Así me lo imagino. ¿Por qué me tientan, Tráigame la moneda. Por favor, tráeme una moneda, Israel, por favor. Por favor, tráeme una moneda. Así como, vamos a ver aquí. Sí, era de verdad. O sea, de hecho, la moneda era como de este tamaño, ¿sabías? Como el pesito mexicano. Se le llevan la moneda. Y cuando le llevan la moneda, o sea, él está haciendo, es una manera sutil de decirles, ustedes son hipócritas. Porque, ¿cómo es que tienen la moneda? ¿Cómo es que tienen la moneda? La tienes porque la necesitas y porque la utilizas. Y hoy no quieres pagar tus impuestos. ¿Ah? Entonces, yo me imagino a los que están reclamando por dar los impuestos, ¿verdad? Aquí está la moneda. Ahora, mira. Y ellos se la trajeron y dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, de César. ¿Qué es lo que hay que reconocer aquí? En cuanto a tu carácter, primero reconoce si hay hipocresía.
Y una vez has reconocido si hay hipocresía en tu vida, entonces viene lo segundo. Reconoce su gobierno en tu vida. ¿Por qué? Por lo que dice después en el 17. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sencillo, ¿verdad? En pocas palabras estaba diciendo, sí, hay que pagar los impuestos. Si alguno aquí está pensando que no hay que pagar impuestos, déjame decirte, hay que pagar los impuestos. Si alguien aquí hace ahí, ¿cómo se diría? 5 maromas y qué? Y teatro para componer ahí los impuestos, déjame decirte, esas de las cosas que están ocultas, que Dios quiere que traigas a la luz, para que vivas en la luz del Señor Jesús. Hay que pagar los impuestos. Se tenía que decir y se dijo. Mira, esa monedita que te la estoy poniendo aquí, esta moneda que circulaba era una extensión del tesoro personal de Augusto César. O sea, era diferente que aquí. Esto le pertenece al gobierno de los Estados Unidos mexicanos, ¿ok? O sea, es del gobierno. Allá en aquel entonces era diferente. Esa moneda era parte del tesoro de Augusto César. Y lo que estaba haciendo él era prestándote a ti el dinero para que pudieras negociar. Pero todo era su plata. Interesante, ¿no? Entonces, por eso llevaba la imagen del emperador Tiberio junto con la inscripción que dice ahí, ¿verdad? No la voy a pronunciar, que significa Tiberio César, Augusto, hijo del divino Augusto. Ahora te explico. Por eso era molesto para los judíos tener que usar esa moneda. ¿Por qué? Porque la misma moneda estaba diciendo de que Augusto era un dios y ellos eran monoteístas a Jehová. Y entonces tener que estar comerciando con esta moneda era como estar subyugados a un dios pagano. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es interesante la pregunta que Jesús hace. Él dice, ¿de quién es la imagen de esta moneda? Porque de esa imagen, esta moneda le pertenece. Y la pregunta es hoy para ti. ¿Tú, imagen de quién eres? Ya me va a quedar la moneda, ¿verdad? Mira qué interesante, la Biblia, cuando tú no eras creyente, cuando tú no tenías una relación con Jesús, la Biblia hablaba de ti como una moneda perdida. Lucas capítulo 15, versículo 9, parte B al 10 dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma, la moneda que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tú y yo somos monedas del Señor. Por eso dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, pero también como hijos de Dios. Mira, tú y yo estamos hechos a su imagen, y todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, todos tienen la imagen de Dios en sí mismo. Todos, por tanto, le pertenecemos a Él. Aunque unos crean en Él y otros lo rechacen. Le perteneces.
Pero aquellos que hemos creído en Jesús, mira lo que dice 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No hay vuelta atrás. El anhelo del Señor para ti y para mí es que tanto tu ser físico como tu ser interno, con tu carácter, puedan dedicarse para glorificar al Señor. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a darte a Dios por completo? ¿Estás tú dispuesto a decir, ok, hay que darle a César lo que es de César? De hecho, Jesús está admitiendo que parte de la creación del gobierno es parte de su proyecto. Si tú lees Romanos capítulo 13, ahí dice que todos los gobiernos han sido instituidos por el Señor. Y así como Él los instituye y nosotros debemos de dar nuestra parte responsablemente al gobierno, de la misma manera, dice Él, y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Y quién es de Dios? Según lo que acabamos de leer. Tú y yo. Aquí la pregunta es, ¿te vas a resistir? ¿Te vas a seguir resistiendo? ¿O te vas a entregar a Él? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Padre porque en medio en este relato podemos ver, Padre, el peligro que tenemos, el peligro que hay en nuestra vida de no aceptar tu autoridad, de no reconocer que tú eres el Rey. Porque nuestro ser puede terminar deteriorándose cada vez más, escogiendo malas amistades que nos den el peor de los consejos, que alimenten los deseos que nos separan de ti, que contaminen nuestra boca y que te ofendamos con ella, y que nos permiten, Señor, tener intenciones que a veces no te agradan. Y de la misma manera, Señor, también aquí podemos aprender cómo el egocentrismo que estos hombres tenían, que los llevaba a ser completamente hipócritas, a pesar de estar delante de ti, y que por el interés de mantener su posición no querían reconocer tu autoridad. Nosotros hoy podemos aprender el peligro al que podemos estar expuestos si rechazamos tu autoridad. Y gracias, Padre, porque en medio de esta historia triste para estos hombres, Señor, a quien estoy seguro que tú amabas, tú nos das estos principios, Señor, que podemos aprender para evitar que nosotros te tentemos a ti, Señor. Reconocemos que tú eres omnisciente, tú lo sabes todo, Señor. Reconocemos que tú eres omnipotente, tú lo puedes todo. Y reconocemos que eres omnipresente, siempre estás presente, aún en medio de nuestro pecado. Y yo puedo reconocer cómo tú me amaste a mí y cómo tú has amado a cada uno de los que estamos aquí sentados. Y los amaste y nos amaste de tal manera que entregaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Gracias porque este relato está en la última semana de la vida de Jesús. Y podemos ver que Él está recibiendo estas artimañas, estos planes que tienen la intención de dañarlo, como el progreso
y el camino de Jesús es la cruz. Gracias, porque Él, a pesar de que sabía que al final de esa semana iba a ser crucificado, continuó adelante con su plan. Y murió en la cruz por nosotros, y derramó su sangre por nosotros. Gracias, Señor, porque por eso hoy tenemos esta relación contigo, Señor, de padres a hijos. Así, con los ojos cerrados, yo quiero hablar contigo y decirte, es probable que tú no tienes una relación con Jesús, pero Él, como esa parábola que te mostré hace unos minutos del dracma que se le había perdido a esta mujer y que ella la buscó incansablemente. Y cuando encontró esa moneda, dijo, gocémonos porque encontré mi moneda, encontré mi dracma. De la misma manera, déjame decirte, como lo leíste, de la misma manera cuando tú te encuentras con Él, dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, por alguien que reconoce su condición pecaminosa delante de Él, por alguien que reconoce su necesidad de Jesús. Si tú sabes que tienes necesidad de Jesús y necesitas entregarle tu vida a Él, déjame decirte, Él te ha valorado tanto que ya lo dio todo por ti en la cruz del Calvario. Entonces, si tú sabes que no has tomado una decisión de creer en Jesús, yo te pido que levantes tu mano y le digas de la siguiente manera: Señor Jesús, aquí estoy, entregándome a ti, que me has valorado tanto, Señor. Gracias porque he entendido que con mis decisiones, mis amistades, con mis intenciones, con mis deseos, yo puedo pecar contra ti, puedo tentarte en tu autoridad. Y hoy reconozco mi condición, reconozco mi necesidad de ti. Y te recibo hoy en mi corazón, porque reconozco que un día fuiste a la cruz a morir por mí, a derramar tu sangre por mí, para limpiar todos mis pecados. Yo te recibo en mi corazón como el Rey y el Señor de mi vida. Si tú tomaste esta decisión, yo te quiero pedir que por favor levantes tu mano. Muy bien, puedo ver tus manos, puedes bajarla. Muy bien, puedo ver tu mano, puedes bajarla. Muy bien. ¿Alguien más? Señor, tú has visto estas manos levantadas. Yo te pido, Señor, que tú bendigas estas decisiones, Señor, y que juntos podamos seguir creciendo en esta relación que tú quieres tener con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.